Hay conocimientos que parece que no quieren que sepamos, ¿no? Totalmente. Descubrimientos que, híjole, pudieron cambiarlo todo, pero que, pues las fuentes dicen que fueron silenciados. Exacto. Y luego está la otra parte, que es, todavía más oscura. Sí, esos experimentos científicos que cruzaron cualquier límite ético. Usando personas, seres humanos, como conejillos de indias. A veces dizque por la ciencia, otras quién sabe por qué. Mucho secreto. Bueno, pues hoy justo nos vamos a meter en esas sombras. Va a estar fuerte. Sí, bastante. Nos basamos en lo que hemos visto en varios documentales, en videos que recopilan información. Y vamos a ver dos cosas, ¿no? Ajá. Por un lado, estos inventos, como dices, revolucionarios, que parece que los frenaron a propósito. Y por el otro, Y por el otro, pues algunos de los experimentos médicos, psicológicos, más crueles de los que se tenga registro. con gente real, gente que sufrió. La idea es esa, ¿no? Sacar los detalles, entender por qué se supone que los callaron o por qué tanta crueldad. Sí, desentrañar un poco estas historias que la verdad sí son perturbadoras. Pues va a ser un recorrido incómodo, yo creo. Aterrador incluso, pero necesario. Ok, empecemos. Arranquemos con los inventos, los que dicen que no debieron salir a la luz. ¿Va? Mira, la idea central que manejan estas fuentes es inquietante, la verdad. A ver, Sugieren que hay como élites poderes muy fuertes. A veces les dicen los dueños del mundo, que activamente bloquean avances que podrían transformar todo, para mantener el control, claro. el control económico, imagino. Proteger sus industrias, petróleo, farmacéuticas. Justo. Y los métodos que describen, bueno, de todo. Desde ofrecer millonadas para que guardes tu invento en un cajón. ¿Comprar el silencio? Exacto. Hasta campañas para ridiculizarte, amenazas y en casos extremos, pues, desapariciones o muertes sospechosas. Qué fuerte. Y uno de los ejemplos que siempre sale es el de Thomas Ogle. Ah, sí, el del carburador milagroso. Exacto. Un mecánico que, dicen, casi por accidente, Ajá, con una podadora, ¿no? algo así, desarrolló un sistema que usaba vapor de gasolina y hacía que un coche V8, un motor grande, Sí, sí. recorriera como 160 kilómetros con menos de 3 litros. Imagínate eso. Para la época, finales de los 70s, era una locura. Completamente. Y lo que levanta sospechas, según cuentan, es lo que vino después. Claro. Que Ogle rechazó una oferta muy grande, creo que de Shell, porque pensó que nomás querían enterrar el invento. Tenía miedo de eso. Y poco después, él mismo denunció que lo seguían, que hasta le dispararon una vez. Híjole. Y su muerte, bueno, oficialmente fue sobredosis en 1981, pero las fuentes dicen sospechosa. Y encima, el socio había muerto antes en un accidente raro. Sí, que le cayó un coche encima o algo así. Y los planos, desaparecieron de la oficina de patentes. Y hasta hoy, nada. No se ha podido replicar oficialmente. Nada. Ese es un patrón que se ve en varias historias de estas. Sí, es como un guión, ¿no? Piensa en Stanley Meyer, por ejemplo. ¿El del coche de agua? Ese mismo. La idea suena a fantasía, ¿no? ¿Funcionar con agua? Totalmente. Pero Meyer tenía un buggy y lo mostró públicamente, recorriendo distancias largas. ¿Usaba su aparato este? La celda de combustible de agua, sí, que separaba el agua en HHO, hidrógeno y oxígeno. Por electrólisis. Exacto. Pero aquí la cosa se complica mucho. Porque lo demandaron, ¿no? Sí, unos inversores. Y un tribunal en Reino Unido dijo que su invento era, electrólisis normal, nada nuevo. Y lo condenaron por fraude. ¡Auch! Pero la muerte de Meyer en el 98, eso es lo que reaviva todo. Murió de repente, ¿no? Después de cenar. Sí, y dicen que sus últimas palabras fueron algo como, me envenenaron. ¡No manches! Y ahí es donde empiezan las teorías. Que si las petroleras, que si el gobierno. Las patentes están públicas, pero dicen que faltan detalles clave. Nadie ha confirmado una réplica que funcione igual. Es que son historias... Bueno, te dejan pensando. Y cambiando de tema, pero con la misma idea de supresión. Royal Rife. Ah, Rife. Y la supuesta cura del cáncer en los años 30. Otro caso emblemático. Con su microscopio especial, creía haber visto los
los bichos que causaban el cáncer. Microorganismos sí, y desarrolló una máquina, la Beam Ray Machine. Que usaba frecuencias para destruirlos. Esa era la teoría. Y lo más impactante, o lo que cuentan las fuentes, es que él decía que había curado a 16 pacientes terminales, Y había pruebas. con seguimiento médico supuestamente documentado. Pero aquí vino el choque con el poder médico establecido. La Asociación Médica Estadounidense, la AMA. Exacto. Dicen que se negó a venderles los derechos o a colaborar como ellos querían, ¿Por qué? porque temía justo eso, que destruyeran su trabajo, que amenazaba a la industria farmacéutica que apenas nacía. ¿Y las consecuencias? Terribles, según los relatos. Lo acusaron de fraude, le bloquearon las investigaciones, le robaron equipo, hasta le quemaron el laboratorio. ¡Qué horror! Al final, Rife, abandonó. Dicen que por el acoso, las amenazas. Es increíble cómo se repite el patrón. Innovación que choca con intereses. Y el innovador pierde. Sí. Y mira, otro caso fascinante en el mundo de la tecnología. Jan Slot. El holandés, ¿no? El de la compresión de datos. Ese, a finales de los 90. Decía que podía meter una película entera en 8 kilobytes. 8 kilobytes. O sea, en esa época, ni un disquete pequeño. Era impensable. Totalmente. Hizo una demostración, metió 16 películas en un chip de 64 kilobytes. ¿Y la implicación de eso? Digo, más allá de lo técnico. Pues la pregunta que dejan flotando las fuentes es, ¿nos están inflando artificialmente el tamaño de los archivos por negocio? Para vender más almacenamiento, más ancho de banda. Podría ser. ¿Y lo más varo de Sleuth? Su muerte. Justo. Estaba a días, literal, de firmar un contrato millonario con Philips. Y muere de un ataque al corazón. Sospechoso, por decirlo menos. Y el prototipo, el código fuente, ¡puf!, desaparecieron después de su muerte, misteriosamente. Y luego, claro, empezaron a salir tecnologías de compresión mejores, pero nada tan radical como lo de Sleuth. Nada parecido. Estas historias de inventos perdidos, bueno, sí pintan un cuadro medio desolador, ¿no? De potencial perdido. Sí, alimentan mucho esa idea de un control tecnológico desde arriba, desde las sombras. Pero ahora tenemos que dar un giro hacia algo quizá menos especulativo, pero mucho más oscuro y real, Uf, sí, los experimentos. en seres humanos. Sin ética. Aquí ya no son tanto teorías de si los callaron o no. No, aquí son actos. Actos documentados, en muchos casos. Que muestran lo peor de la ciencia cuando pierde la brújula moral. Entramos a un terreno, pues sí, mucho más sombrío, porque aquí las víctimas son claras, el sufrimiento es real. Exacto. Y uno de los más conocidos, tristemente, es el estudio Tuskegee. El de la sífilis. 40 años duró eso. ¡40! De 1932 a 1972. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos. Tomaron a 399 hombres afroamericanos Pobres. La mayoría no sabía ni leer ni escribir, en Alabama. y simplemente observaron cómo avanzaba la sífilis en ellos, sin tratarlos. Pero les decían que sí los trataban, ¿no? Ese fue el engaño. Sí, les decían que era un tratamiento gratuito para la mala sangre, pero solo les daban placebos o les hacían pruebas dolorosas como punciones lumbares, disque para diagnóstico. Y lo peor, lo más terrible, Es que siguieron con el estudio décadas después de que ya existía la cura, la penicilina. que ya se sabía que funcionaba, desde los años 40. Exacto. Y no solo no se las dieron, sino que evitaron activamente que la consiguieran por otro lado. Es inhumano. Las consecuencias fueron, Devastadoras. Al final, solo sobrevivieron 74 de los originales. Muchos murieron de sífilis, de complicaciones, ¿y contagiaron a sus esposas? 40 esposas contagiadas y 19 niños nacieron ya con sífilis. ¡Qué horror! Es observación cruel y con un componente racista, muy evidente. Gente vulnerable usada como si no valieran nada. Y no fue el único caso de usar poblaciones vulnerables. Fíjate que antes, en Guatemala, ¿Qué pasó en Guatemala? entre el 46 y el 48, un experimento apoyado por Estados Unidos.
y con médicos que luego estuvieron en Tuskegee, como John Charles Cutler. ¿Qué hicieron ahí? Ahí fue peor. Fue directo. Infectaron a propósito a más de 1,500 guatemaltecos. ¿Con qué? Con sífilis, gonorrea, chancroide, sin que supieran, claro. ¿Y quiénes eran? ¿A quiénes les hicieron eso? Presos, soldados, pacientes de hospitales psiquiátricos, hasta huérfanos y trabajadoras sexuales. Dios mío, ¿y cómo los infectaban? Métodos espantosos. Pagarle a prostitutas que ya estaban infectadas para que tuvieran relaciones con los sujetos. Inyecciones directas. Hasta les hacían heridas en los genitales para que la infección entrara más fácil. No, no puedo creerlo. ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo? Probar si la penicilina funcionaba contra estas enfermedades. Pero a muchos de los que infectaron nunca les dieron el tratamiento adecuado. Aunque ya lo tenían. ¡Qué crueldad! Estados Unidos pidió disculpas formales apenas en 2010. Pero mucha gente dice, bueno, esto se parece a los experimentos nazis, por la forma deliberada de infectar. Hablando de los nazis, creo que ahí la ciencia tocó fondo, ¿no? Definitivamente. Los testimonios de los campos de concentración como Ravensbrück, lo que hacían médicos como Herta Oberhauser, es difícil hasta de contar. ¿Qué hacía ella? He leído algo, pero... Hacía heridas a las prisioneras, a propósito, simulando heridas de guerra, y las infectaba, ¿Con qué? con bacterias, con tierra, con vidrio, con madera, para ver cómo avanzaba la infección, y para probar medicamentos, como las sulfamidas. ¡Qué barbaridad! Y no solo eso, hacía amputaciones que no eran necesarias, trasplantes de huesos, de músculos, entre prisioneras. Experimentación pura y dura. Y lo peor, inyectaba a niños con aceite, con barbitúricos, para matarlos lentamente y poder quitarles los órganos mientras todavía estaban vivos. No. Para estudiarlos, veía cómo morían. Tardaban de 3 a 5 minutos. Es sadismo puro disfrazado de ciencia. Totalmente. Y aunque la condenaron en Nuremberg, la sentencia fue corta. Salió y hasta volvió a ejercer como doctora un tiempo. Inconcebible. Y luego está el tema del control mental. Uf, el proyecto MK Ultra. La CIA, años 50, ¿no? Por miedo a los rusos, a los chinos. Sí, querían encontrar sueros de la verdad, métodos para lavar el cerebro, para crear como robots humanos, asesinos programados, Y para lograrlo, experimentaron con gente. con ciudadanos estadounidenses, canadienses también, parece, sin que supieran, sin permiso. A veces hasta los secuestraban, dicen. ¿Y qué les hacían? De todo. Les daban LSD y otras drogas muy fuertes sin que lo supieran. Hipnosis, aislamiento total, abuso psicológico, físico. Tortura, básicamente. ¡Qué pesadilla! Causaron daños mentales terribles, angustia extrema. Hay casos documentados de gente que se suicidó por esto, Y operaron años, años en secreto total. hasta que se descubrió en los 70. Es aterrador pensar que una agencia gubernamental hiciera eso. Sí. Y fíjate que hasta figuras médicas reconocidas tienen su lado oscuro. J. Marion Sims. El padre de la ginecología moderna. Exacto. Desarrolló cirugías para las fístulas, un problema terrible para las mujeres después del parto, ¿Y dónde está lo oscuro ahí? que hizo todos sus experimentos iniciales en mujeres negras esclavas. En Estados Unidos. Sí, a mediados del siglo XIX. Y lo más cruel, sin anestesia. Pero ya existía la anestesia en esa época, aunque fuera básica. Sí, ya empezaba a usarse, pero él decidió no usarla con ellas. Él mismo lo escribió. ¿Y cómo eran esos experimentos? Brutales. Mujeres como Anarcha, Lucy, Betsy. Las sometió a decenas de cirugías. Las amarraban, sufrían dolores horribles. Sims lo sabía, lo reconoció, pero Pero siguió adelante. consideró que por ser esclavas y por la importancia de su investigación, estaba justificado. Es un ejemplo terrible de cómo el racismo permitió avances médicos a costa de un sufrimiento inimaginable. Es que todos estos casos, Tuskegee, Guatemala, los nazis, MK Ultra, Sims, muestran un patrón, ¿no? Sí, un patrón espeluznante. La vulnerabilidad. Si eras de cierta raza, si eras pobre, si tenías una enfermedad mental, si eras prisionero, si eras mujer esclava,
Eras utilizable. Descartable, casi. Exacto. Te usaban para fines científicos o de inteligencia, sin importar ninguna ética, cruzando todas las líneas. Ha sido un recorrido, pues sí, desolador. Vimos dos mundos oscuros que describen estas fuentes. Ajá. Uno, el de los inventos que quizá pudieron ser y no fueron, lleno de misterio, de historias de supresión. Y el otro, más real, más documentado y por eso quizás más aterrador. El de la ciencia sin conciencia, donde la gente fue objeto. Y en ambos, aunque sean distintos, hay ecos parecidos, ¿no? Sí, el abuso de poder, el secreto, el cómo se deshumaniza al otro. Y la pregunta de siempre, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde se puede llegar buscando conocimiento o poder o dinero antes de volverse inhumano? Exacto. La línea es muy fina, y estos relatos muestran que se cruzó. Muchas veces. Peligrosamente. Y eso nos deja con una reflexión final, que da escalofríos, la verdad. Si estas historias, que algunas ya hasta se reconocen oficialmente, pudieron pasar, ¿qué cosas parecidas, qué atrocidades o qué silenciamientos podrían estar pasando ahora mismo? Ocultas, bajo secreto de Estado, o por intereses de empresas gigantes, o simplemente porque nadie le importan los más vulnerables. Es la pregunta que queda flotando, ¿no? Y que hiela la sangre. Sí. ¿Cuántas otras historias así seguirán enterradas? ¿Saldrán alguna vez a la luz? Es un recordatorio muy sombrío de hasta dónde puede llegar la ambición humana cuando no hay empatía. Pues concluimos aquí esta inmersión en capítulos muy oscuros, muy aterradores, que las fuentes le achacan a la ciencia y al ingenio humano. Sí, definitivamente material para pensar sobre qué es el progreso y qué precio se ha pagado a veces por él.